Cuando hablamos de poder, dinero e influencia, hay un apellido que aparece una y otra vez en la historia: Rothschild. Durante más de 2 siglos, esta familia ha sido el centro de fascinación, admiración y también de sospechas. Para algunos, son los banqueros más poderosos que jamás hayan existido. Para otros, simples protagonistas de una leyenda financiera alimentada por el misterio y la imaginación popular. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de los Rothschild, desde sus orígenes en la Europa del siglo XVIII hasta las teorías conspirativas que los señalan como los dueños invisibles del mundo. Analizaremos qué es mito y qué es realidad. ¿Son verdaderamente la familia más rica de todos los tiempos? ¿O simplemente una exageración histórica? Vamos a descubrirlo. La historia comienza en la ciudad de Frankfurt, Alemania, en el siglo XVIII. Allí vivía Meyer Amschel Rothschild, el hombre considerado el patriarca de la dinastía. Meyer no nació rico, pero supo aprovechar las oportunidades. Empezó como comerciante de monedas y antigüedades y poco a poco construyó relaciones con las casas reales y nobles de Europa. Su gran visión fue crear un sistema familiar de expansión. Envió a sus 5 hijos a distintas capitales europeas: Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt. Cada uno administraba una sucursal del banco familiar, formando una red financiera que se comunicaba constantemente. Este fue el secreto del éxito. Mientras otros bancos estaban limitados a un solo país, los Rothschild podían mover dinero, información y créditos de un extremo a otro del continente en cuestión de días. En una Europa marcada por guerras y crisis, eso era poder absoluto. Uno de los mitos más famosos sobre los Rothschild tiene que ver con la legendaria Batalla de Waterloo en 1815. La historia popular cuenta que Nathan Rothschild, en Londres, recibió antes que nadie la noticia de la derrota de Napoleón frente a las fuerzas británicas y prusianas. Según la leyenda, usó esta información para manipular la bolsa de valores. Vendió sus acciones como si Inglaterra hubiera perdido, causando pánico en el mercado y luego, en el momento preciso, compró a precios ridículos, multiplicando su fortuna. ¿Verdad o mito? Muchos historiadores coinciden en que esta anécdota es una exageración. Sí es cierto que los Rothschild tenían una red de mensajeros y palomas que les permitían obtener noticias rápidamente, pero no hay pruebas sólidas de que manipularan toda la bolsa inglesa. Lo que sí es real es que su capacidad de mover capital de un país a otro y su acceso a información privilegiada los convirtió en actores centrales de la economía del siglo XIX. El siglo XIX fue el verdadero momento de gloria de los Rothschild. Mientras Europa atravesaba guerras, revoluciones y la expansión industrial, la familia se convirtió en la banquera oficial de reyes, emperadores y gobiernos enteros. Financiaron guerras, proyectos industriales, la construcción de ferrocarriles y minas. Fueron protagonistas en el auge de la revolución industrial. Lo más importante, su red internacional les permitía ofrecer préstamos y créditos que ningún otro banco podía dar. En esa época, la frase «los Rothschild son más poderosos que los reyes» comenzó a circular en toda Europa. No era del todo mentira. En muchos casos, los gobiernos estaban tan endeudados con ellos que dependían de su buena voluntad para financiar sus políticas. Aquí entramos en el terreno más polémico: las teorías conspirativas. Según algunos, los Rothschild no solo fueron banqueros influyentes, sino los verdaderos dueños del mundo. Se les acusa de controlar instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial y hasta gobiernos enteros. Frases como «los Rothschild tienen más dinero que todos los países juntos» o «los Rothschild deciden cuándo hay guerras y cuándo hay paz» circulan en libros, documentales y miles de páginas de Internet. Pero, ¿qué hay de cierto? Lo real es que, aunque fueron increíblemente influyentes en el siglo XIX, hoy en día no tienen el poder absoluto que se les atribuye. Sus bancos siguen existiendo, pero ya no dominan el sistema financiero mundial. Hoy hay fortunas mucho mayores como las de Elon Musk, Jeff Bezos, o las grandes familias dueñas de compañías petroleras y tecnológicas. Entonces, ¿por qué este mito sigue tan vivo? Porque la familia representa el misterio, la riqueza heredada y el poder discreto, y eso, para la imaginación colectiva, es irresistible. Hoy, los Rothschild siguen siendo millonarios, pero no están en la cima de la lista Forbes. Sus negocios actuales incluyen banca privada, gestión de activos, vinos de lujo, como el Chateau Lafite Rothschild, y proyectos de energía sostenible. Siguen siendo discretos, alejados de los medios, y probablemente eso es lo que alimenta aún más el mito. ¿Su fortuna total?
Estimaciones varían, pero no se acerca a las fortunas modernas de las grandes tecnológicas o petroleras. La idea de que son la familia más rica de todos los tiempos, hoy en día, es más mito que realidad. No todo en la historia Rothschild es dinero y poder. La familia también ha sido conocida por su filantropía, museos, colecciones de arte, investigación científica y proyectos educativos. Sin embargo, el apellido seguirá cargando el peso de las teorías conspirativas. Quizá porque el poder discreto siempre genera sospechas, quizá porque la gente necesita creer que hay alguien moviendo los hilos detrás de la cortina. Pero la realidad es mucho más compleja. Los Rothschild fueron protagonistas de su época, pero no los dueños eternos del planeta. La historia de los Rothschild es una mezcla fascinante de verdad y mito. Sí, fueron los banqueros más influyentes del siglo XIX. Sí, construyeron una red financiera global como nunca antes vista. Y sí, su apellido es sinónimo de poder económico. Pero también es cierto que mucho de lo que se cuenta hoy es exageración, leyenda y conspiración. La familia aún existe, aún maneja negocios millonarios, pero ya no son los dueños invisibles del mundo. Quizás, más que su dinero, lo que sobrevivió al paso del tiempo fue su mito. Un mito que nos recuerda algo importante. El dinero no solo compra poder, también alimenta la imaginación colectiva.